Muy buenos días. ¿Cómo me les va? Bendecidos. Eh, Estos días han sido días de lluvia, ¿no? Han sido días interesantes, pero le damos gracias a Dios por esos días, ¿no? Muy bien, sean bienvenidos todos. A nuestros amigos también que nos ven a través de las redes sociales, les damos la bienvenida, que en este momento hay personas en vivo también viéndonos. Y quiero, antes de ir a la palabra, simplemente recordar el anuncio que nuestra hermana nos mencionaba acerca de la clínica para el alma, que la tendremos el lunes festivo 24 de marzo. ¿Está bien? Este espacio es muy importante y especial para nosotros como iglesia, donde invitamos a nuestros amigos y seres queridos que necesitan de un encuentro con el Señor, así que les invitamos. Inscríbase si usted desea conocer un poquito más de información acerca de la clínica, puede acercarse a cualquiera de nuestros líderes, preguntar acerca de la clínica para que puedas entonces participar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces eso quería dejarlo ahí en el tintero para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, ahora sí, ¿estamos preparados para la palabra de hoy? ¿Aló? ¿Estamos preparados para la palabra de hoy? Ok, dígale al que está a su lado, no me vaya a distraer, porque es que empiezan ahí a distraer y a hablar y no sé qué. Muy bien, quiero decirle que el tema de hoy, que quiero compartirle, es un tema que me emociona y que había tocado algunas partes de este tema, le había dado algunas pinceladas en algunas predicaciones, pero no había tenido como el espacio para poder dedicarle el tiempo. Y hoy es el día. ¿Está bien? Hoy es el momento. Hoy es el momento para hablarte de algo que está sucediéndole a muchas personas que no respeta esta sensación, porque el tema del cual le quiero hablar es un tema de sensaciones que muchos están sintiendo y pensando, pero que es una circunstancia que lamentablemente, escúcheme, trae mucho dolor, trae mucha frustración, trae mucha ansiedad, incluso es causa de depresión. Y es una situación que viven muchas personas. Es una situación interna que tiene que ver con uno mismo y que particularmente desestabiliza a las personas y las atormenta mucho. Es un tema muy serio, un tema de los cuales a veces por lo vergonzoso que podría llegar a ser, no se dice o no se toca. De pronto no tanto por lo vergonzoso, sino más bien porque nos puede poner al descubierto y nos podemos sentir vulnerables. Entonces mucha gente en ciertas áreas lo menciona, pero en otras no. Según la circunstancia, a veces se da a conocer o se cuenta, pero la mayoría de veces no se dice y es una sensación que está latente en el corazón y en el pensamiento de muchos hermanos, como mencioné desde hace un momento. No respetas si eres cristiano o conoces de Dios o crees en Dios o no lo haces. Definitivamente le sucede a todas las personas. Quiero hablarte de esto porque tiene la capacidad de anular lo bueno de una persona. La persona puede que esté viviendo cosas bonitas, cosas de Dios incluso, bendiciones que Dios quiere para ese individuo. Pero definitivamente cuando esta sensación dice a salir a flote, puede dañar ese momento especial. Se puede tirar una reunión, se puede tirar un momento de compartir con tu familia, puede tirarse una noche de sueño. Es una circunstancia que causa muchas anomalías en la vida de las personas. Incluso nos puede llevar a no ver lo bueno en cierta realidad que estemos disfrutando. Reitero, para mí es importante decírselo. Puede que, sin, que incluso estés viviendo cosas buenas de parte del Señor, pero precisamente esa sensación te impida disfrutarlas. Señoras y señores, es la sensación de vivir pensando que el pasado era mejor. Es la sensación de vivir pensando que el pasado era mejor. ¿Y sabías tú que hay mucha gente añorando cosas de su pasado? ¿Sabías tú que hay personas deseando volver a ciertos lugares, a ciertas relaciones de las cuales ya Dios los sacó, pero quieren volver allí? ¿Sabías tú que hay personas que dejaron ciertas costumbres, ya las dejaron, Dios les ayudó a salir de ellas y aunque hoy tienen hábitos cristianos,
oran, asisten a una iglesia, ¿su corazón desea por momentos volver atrás? Te quiero decir que esto es más normal de lo que le estoy o de lo que nos imaginamos, y me parecería oportuno darte algunos ejemplos. ¿Qué piensas cuando te leo estos versículos? Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio de los filisteos, aunque esa era la ruta más cercana a la tierra prometida, porque Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. En otra parte, más adelante dice la Biblia, y el pueblo de Israel le dijo a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Qué te dicen esos pasajes? Te leo otro. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos. Hay otro versículo. Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? ¿Qué te hablan estos versículos de entrada? ¿Acaso no nos están hablando acerca del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, que el Señor lo llevó al desierto para llevarlo a la tierra prometida? ¿Pero acaso no nos enteramos de que sus quejas indican que su corazón nunca salió de Egipto? ¿Qué deseaban ellos frente a cada reto que se les presentaba en el desierto? Diga conmigo, ¿volver a dónde? ¿Volver atrás? ¿Volver al pasado? ¿Volver al lugar de donde Dios los qué? Los sacó. Y le voy a decir que la realidad de los israelitas en el desierto, un mes después o varios meses después de haber salido, sabiendo Dios, sabiendo todos ellos, que lo mejor que les podía suceder era ser liberados de la esclavitud, apenas cualquier reto que vivían en su presente, inmediatamente la queja salía de sus corazones. ¿Y qué indica la queja que acabamos de leer? ¿Acaso no indica que deseaban volver a dónde? ¿Atrás? Bueno, señoras y señores, quiero decirles que la misma sensación viven muchos hermanos actualmente. Me refiero a la sensación de aquellas cosas que causaban cierta sensación de seguridad, de comodidad, de placer, de satisfacción, pero que son cosas de las que Dios nos ha querido sacar y ya nos sacó. ¿Sabías tú que hay gente deseando volver a lugares de donde Dios los sacó? ¿Sabías tú que hay gente deseando volver a la misma relación tóxica de la cual Dios ya los sacó? ¿Sabías tú que hay gente queriendo regresar a estados pecaminosos del cual Dios ya los sacó? A momentos difíciles que vivieron en su vida, a costumbres. Porque cuando hablo de relaciones, sobre todo, no me refiero con la misma persona, pero por lo menos tienen las mismas características de la persona que ya dejaron. ¿Quieren volver a una relación mala? ¿No te bastó el dolor que ya viviste y sufriste? ¿Acaso no has entendido de dónde Dios te ha levantado y te ha sacado? Escúchame. Cuando hablo de esto, de que Dios te sacó de estos lugares, no siempre significa que te sacó de lugares pecaminosos, sino de cosas que detenían tu avanzar y tu crecimiento. Definitivamente en la vida hay circunstancias que por momentos son voluntad de Dios, pero Dios no quiere que siempre te la pases allí. Y Egipto es el mejor ejemplo que te puedo dar. 430 años antes de la liberación del pueblo de Israel, Egipto fue la voluntad de Dios. ¿Recuerdas a un varón llamado José, hijo de Jacob? Un hombre que alimentó al pueblo con 7 años de abundancia y con 7 años de escasez, que la Biblia dice que trajo a su papá Jacob con sus hermanos a vivir ¿a dónde? ¿A Egipto? Vivieron allí, pero 430 años después, Dios dijo, es hora de salir de este lugar. Así que cuando yo te hablo
de volver atrás, no me estoy refiriendo especialmente a lugares pecaminosos. Te voy a poner un ejemplo muy claro que te puede dar mucha luz acerca de lo que te quiero decir. Hace un tiempo atrás, en lo personal, le pedí perdón a Dios porque entendí esto que le estoy diciendo que me venía sucediendo. Y era que cada vez que en mi ministerio o en este importante oficio que Dios me ha llamado a hacer de pastorear y de dirigir una iglesia o de servirle, cada vez que habían retos, dificultades y crisis, le tengo que decir que mi corazón me enviaba un impulso a querer volver atrás. Y cuando hablo de volver atrás, no piense en volver al mundo, no, sino a querer dejar el ministerio y asistir a una iglesia como un creyente común y corriente. Ser un creyente común y corriente y no servir a Dios para nada es pecado. Solo que en mi situación, retroceder, entregarle el micrófono a alguien más y decirle al Señor, por esta crisis, por esta situación que vivo, definitivamente no quiero lo que me has dado el ministerio y quiero más bien retroceder y seguir siendo o volver a ser un creyente de silla de cualquier iglesia cristiana. Cuando mi corazón y mi mente me enviaban ese impulso frente a cada crisis que yo vivía, porque cada crisis que vivía en el ministerio era el impulso, era la propuesta del corazón a, puedes volver atrás, puedes retroceder y ser un creyente común y corriente sin aceptar el llamado de Dios para nada es pecado. Hay gente queriendo volver a cierta comodidad que le daba cierto trabajo, cierta circunstancia, cierto estado, cierto pensamiento atrás, que muchas veces no es pecado, pero que sí te detiene en tu avanzar. Dios desea que muchos de los que están aquí emprendan, pero no quieren soltar la seguridad que tienen. O de pronto algunos emprendieron, tuvieron retos y volvieron a emplearse, volvieron atrás. No necesariamente a veces volver a Egipto o tener el corazón atrás son cosas pecaminosas. Se puede dar en muchos escenarios. Lo cierto es que ¿quién de los que está aquí no se ha quejado de una situación actual que vive? Todos nosotros en algún momento. Y escúchame esta definición de queja. La queja no la pensemos como alguien quejumbroso que dice cosas feas, sino como el sentimiento de añoranza, de lamento y deseo por volver a un lugar del cual ya se salió, que posiblemente causa placer o causa seguridad. La queja revela esto, la insatisfacción presente por recordar cómo se estaba en el pasado. La queja es la insatisfacción presente por recordar cómo se estaba en el pasado. Hay gente que Dios la sacó de un lugar de vivir para otro, pero su corazón se quedó allá. Y siguen en ese lugar y Dios las sacó para hacerlas crecer. Dios las sacó para darles nuevas cosas. Pero no han disfrutado, aunque estén viviendo mieles, aunque estén viviendo cosas buenas, no han podido disfrutar porque el corazón, ¿dónde sigue? Atrás. Atrás. Ahora, quiero decirte esto. Esto le sucedió a una pareja también de pastores que hace muchos años atrás, en una iglesia que tenemos de Misión Vida en un municipio que se llama La Peña, yo pastoreé allí y Dios de allí me llevó a otro lugar. Cuando Dios me llevó a otro lugar, movió a dos personajes que vivían en un municipio lejano de Cundinamarca, en un municipio de Antioquia, y estos esposos se mueven a La Peña. Él viene por unos meses, se da cuenta cómo es el tema y dice, sí, acepto el reto, y se vino con su esposa. Mes y medio después de recibir la iglesia, llaman al pastor principal y le dicen, pastor, nos vamos, no queremos estar aquí. ¿Por qué? Mi esposa desde que llegó todos los días se la pasa llorando porque extraña sus amigas, porque extraña su vecindario, porque extraña su familia. Ella no quiere estar más en el lugar. Así que, pastor, nos devolvemos. Ok, está bien. Volver al lugar y dejar lo que se les entregó y de donde Dios lo sacó, no está mal, no es pecado. Volver al lugar, no van a hacer nada malo, pero definitivamente dejaron de crecer. Definitivamente no asumieron el reto nuevo que Dios tenía para ellos. Te lo puedo explicar también de otra forma. Sucedió, es una anécdota tragicómica. Una familia que le organizan un paseo a su mamá, le organizan un paseo y la llevan a cierta ciudad a pasear.
Pero la mamá no quería ir a esa ciudad, sino quería ir a otra. Cuando la llevan a la ciudad que acordaron ir, cada circunstancia de reto que se presentaba era para que la señora se quejara y le sacara en cara no haberla llevado al otro lugar. Sí, mira, empezó a llover, pero si hubiéramos ido donde esto no hubiera llovido. Aunque de cuerpo ella estaba en cierta ciudad, el corazón de ella estaba en la otra. Y le voy a decir una cosa, mi hermano. Hay gente que está esperando simplemente un pequeño obstáculo para tener un motivo para regresar atrás. Hay gente tan osada que no sabe a veces interpretar los obstáculos de la vida, los cuales son muy naturales que vivamos, pero añoran tanto retroceder y añoran tanto volver a donde Dios los sacó, que están esperando cualquier circunstancia de reto en el desierto. Los israelitas pudieron haber dicho muchas veces y pensar, mire, en este desierto no hay que comer. No era la voluntad de Dios venir al desierto. Era mejor ¿dónde? Egipto. Era mejor volver atrás. Y hay gente lista esperando, con sus oídos abiertos, para adjudicarle incluso al Señor que ese obstáculo viene de parte de Él para detenerlo. Y te voy a decir que en muchas ocasiones no funciona así la cosa. Quiero decirte en esta mañana que Israel, aunque salió de Egipto, su corazón nunca salió de Egipto. Porque aunque Dios sacó a Israel de Egipto, el corazón de ellos siempre estuvo allí. Se lo voy a decir de otra manera. Aunque el pueblo de Israel salió de Egipto, Egipto nunca salió de su corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y hay gente con buenas costumbres que creen que son discípulos de Cristo, que oran de pronto, que vienen a la iglesia, que tienen conductas cristianas, pero su corazón no está con Dios, está en Egipto. Tienen costumbres, pero todavía añoran volver atrás. Todavía hacen propuestas indecentes. Todavía consideran que la vida la pueden manejar como se manejaba en Egipto, como se maneja en el pasado. Así que en este orden de ideas, ese es el tema que me gustaría exponerte de parte de Dios. Dios nos ha sacado de ciertos lugares definitivamente para bendecirnos y para que no volvamos a ellos. Debemos entregarle a Dios de esta forma el corazón completamente si realmente queremos ser bendecidos en su forma completa. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que puede que incluso esté viviendo en estos momentos algunas bendiciones del Señor, pero como su corazón todavía está atrás, no las disfrutan. El pueblo de Israel se quejó muchísimo en el desierto y siempre me pregunté, ¿por qué se quejan tanto si ven literalmente una columna de fuego en las noches que los acobija? Ven los milagros de Dios, pero cada obstáculo era una razón para que la queja saliera. ¿Sabe por qué salía la queja? Porque su corazón nunca estuvo en el desierto ni con Dios. Estuvo siempre, se quedó en Egipto. Se quedó atrás, deseando el pasado. Así que mi hermano, es así como llegamos a este tema que quiero compartir el día de hoy, que he titulado Con el corazón en Egipto. ¿Con qué? Con el corazón, ¿dónde? En Egipto. Y le quiero hablar de la sensación de vivir pensando que el pasado es mejor. Hay gente que siente eso. Hay gente que por ciertos retos presentes desea volver atrás. Y Éxodo capítulo 16 es un capítulo que nos habla bastante de la queja del pueblo contra Dios, contra Moisés, por querer regresarse. Llevan un mes, dice la Biblia, que llevan más o menos alrededor de un mes, algunos dicen mes y medio, 2 meses, fuera, ya siendo libres de Egipto. Están en el desierto, enfrentando ciertos retos. Pero la Biblia dice que allí la queja sale a flote, deseando volver atrás, deseando regresar atrás. Y cada vez que pasaba algo en el desierto, anhelaban volver con ímpetu a Egipto. Y ellos, ¿por qué desearon volver a Egipto con ímpetu? Porque no comprendieron algunos principios que implicó sacarlos de Egipto. Así que, ¿qué pretendo en esta mañana? Pretendo mencionarte algunos principios que tú y yo debemos comprender para que no deseemos volver atrás. Porque volver atrás no es una opción en Dios. Porque Dios está inquieto, porque muchos
asisten a la iglesia. Es más, incluso pasa en muchas iglesias. Hay gente que asiste a nuestras iglesias, pero su corazón está en la iglesia de donde venían. Y entonces, cuando vienes a un lugar como este, no te va a parecer como predica el pastor, no te va a parecer porque el pastor es soltero, no te va a parecer por qué esta situación pasa en este lugar, no te va a parecer esto, te vas a encontrar la quinta pata del gato. ¿Y sabes por qué? Porque tu corazón está en otro lado. No sé si me estoy haciendo entender. Y me imagino la situación de Dios conmigo, no con usted, porque yo sé que a usted no le pasa, pero como un esposo queriendo tener contenta a su señora. ¿Dónde lo pongo? ¿Qué hago? Y haciendo mala cara por todo. Está bendecido, pero su corazón no está con Dios. Qué triste que Dios tenga que lidiar de esa manera con nosotros. Así que este pasaje y estos principios que te voy a dar hoy son principios para que entiendas el por qué fue necesario sacarte de ese lugar que te sacaron. Y para que entonces no quieras volver atrás. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para aprenderlos? Ok, primero de ellos. El primer principio que debemos comprender para no volver atrás o para no desear volver atrás es comprender la libertad del Señor o la libertad que nos da el Señor. Entonces, Éxodo capítulo 16, versículo 3 dice así: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Mira cómo responde Dios. ¿Extrañan la comida de Egipto? Voy a hacer llover aquí en el desierto alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Les daré más, le dijo Dios, respondiendo a su queja. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: antes del anochecer sabrán que fue quién. ¿Qué fue quién? El Señor Dios Todopoderoso, quien lo sacó de la tierra de Egipto. Lo sacó. Quiero decirles que el pueblo de Israel en el desierto extrañaba una cosa principalmente de Egipto, y era la comida. Le dijeron al Señor: extrañamos las ollas de carne y el pan. Pero olvidaron un detalle. Extrañaban Egipto por su comida, pero olvidaron que en Egipto eran esclavos. Yo no sé si usted me estoy haciendo entender con esto. Ahora, ¿por qué el Señor te sacó de donde te sacó? ¿Sabes por qué? Porque aunque muy cómodo, porque aunque muy placentera la cosa, no eras del todo libre. Y para el Señor pesa más la libertad que la comodidad. Entonces me estoy haciendo entender. Ahora, ellos no añoraban la comodidad que es ser libre. ¿Usted ha visto un pajarito cuando lo dejan libre de la jaula? Ellos no añoraban la comodidad de la libertad, sino añoraban la comodidad de la comida siendo esclavos. No sé si me estoy haciendo entender. En este orden de ideas, hay gente que extraña los leves placeres, olvidando el estado fatal de esclavitud en el que se encuentran. Hay gente que desea volver a relaciones tóxicas que ya superó, porque por sentirse acompañados, por sentirse amados, olvidando que los hicieron llorar. No importa que me pongan los cachos, lo importante es sentirme acompañado. Y quieren volver a Egipto. ¿Es en serio? Y así sucede con muchos ejemplos que yo le podría poner en esta mañana. Egipto para ellos representaba la comodidad. El desierto, ¿qué representa? El caos. Sacarlos de su zona de confort, donde la comida no es segura. ¿Sabe qué representa el desierto? El desierto es el lugar donde se habla mucho de muerte. El desierto es el lugar de la necesidad y de la falta. Los israelitas estaban molestos porque los sacaron de la comodidad.
había algunas cosas seguras en Egipto. Había comida segura, había un techo seguro y había una labor segura. Esclavos pero felices. ¿Sabes cuándo tú vas a dejar de añorar el pasado? Cuando entiendas el poder de lo que es ser libre. ¿Cuántos dicen amén hoy? ¿Cuántos entienden esta palabra? Salieron hacia el aparente caos. Al parecer ahora en el desierto todo está de cabeza. Habían ollas de carne en Egipto, pero en el desierto solo hay arena, viento y sol. Y dicen y pueden reprochar, ¿esta es la libertad a la cual nos ha sacado? La liberación, señoras y señores, nunca es un camino sencillo. Te voy a decir esto, si tú piensas que la libertad es que Dios te saque de la comodidad a más comodidad, estás equivocado. Porque hay gente que hace ese pensamiento. Estar bendecido y tener abundancia es estar con Dios. Dios, soy libre, estoy siendo bendecido. Nunca la libertad es sacarte de comodidad a más comodidad. Libertad es sacarte de la comodidad a la incomodidad. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. La liberación es esto. El camino hacia la liberación, o si no, pregúntenle a los israelitas, empieza sacándonos de la comodidad hacia la incomodidad y la necesidad. ¿Sabes por qué? Porque en la incomodidad, en el desierto, es donde te encuentras con Dios. En Egipto no. En Egipto no te encuentras con Dios. Ser libre siempre va a tener el costo de depender de sí mismo en cuestiones naturales. Aquel que se empleó dependía de la empresa y no tenía problema porque cada 15 o cada primero ahí en la cuenta estaba el sueldo. Pero ahora que emprendió, ¿de quién depende el sueldo? De él, hablándolo en términos naturales. Cuando tú te atreves a ser libre espiritualmente y en Dios, tienes que entender que tu dependencia ahora depende del Señor y de su misericordia en medio del desierto. Ya no de Egipto. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Y muchos pensamos mejor en atarnos porque tiende a ser un camino más seguro, más sencillo que el de la libertad. La libertad es costosa. A veces se piensa que el pasado es mejor, pero te tengo que decir algo. Solo el presente se puede transformar. El pasado no se puede transformar. El pasado solo se puede recordar. ¿Por qué lo extrañas? ¿Por qué lo extrañamos? Si el pasado solo se puede recordar, el único que se puede transformar es el presente. A veces por eso se piensa eso. Y ese es el contexto, señoras y señores, de este pasaje. Un Israel cansado, un Israel que pensó que ser libre era diferente. Que pensó que ser libre era camino a la comodidad segura. Era camino a la bendición absoluta en términos materiales. Despertar y encontrar las gallinas ya asadas y listas para comer al pie de la cama. Y eso piensan muchos acerca de su relación con Dios. ¿Acaso no has entendido y valorado lo que es libertad? Libertad significa desierto y depender de Dios. ¡Wow! No sé si está entendiendo esta mañana la palabra que Dios nos está dando. Ahora, ¿cómo se siente salir de la comodidad a la incomodidad? ¿Cómo se siente? Pregúntenle a los israelitas, ¿cómo se siente salir de lo cómodo? ¿Cómo se siente que estés durmiendo cómodamente en ese colchón, en esa sábana, en esa cobija y que te incomoden a levantarte? ¿Cómo se siente pasar de la comodidad a la incomodidad? Sacar a Israel de Egipto es sacar a Israel de lo cómodo que estaban. La esclavitud de ellos era una esclavitud de servidumbre donde había cierta autonomía, no era que fueran del todo esclavos donde no podían hacer absolutamente nada sino solo por sus amos, no, era su zona de confort. Y Dios nos quiere liberar de nuestra zona, ¿de qué? De confort. Quiero decirte lo siguiente, si últimamente te sientes muy conforme en el lugar y en la vida que llevas, prepárate porque Dios desea incomodarte. El confort es un peligro que esclaviza a muchos. Es más, la mayoría de nosotros, ¿por qué luchamos? Permítame destruirte tus sueños en 2 minutos. La mayoría de nosotros luchamos para estudiar, para tener un trabajo mejor, para tener una estabilidad mejor. Y te voy a decir
que en Cristo no existe la estabilidad. Sí, pastor, me escuchaste bien, porque siempre va a haber un reto, siempre va a haber algo por qué orar, siempre va a haber algo que te haga pasar sustos, siempre va a haber una circunstancia retadora para crecer. Y Dios sabe que esta es una muy buena pedagogía. Amén. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? La zona de confort le hace daño a muchas personas. La zona de confort. Y Dios te quiere liberar de tu zona de confort. Porque por tu zona de confort no has crecido, no has conocido nuevas cosas de Dios, no has crecido. Por tu zona de confort no has estudiado nuevas cosas. Por tu zona de confort no te has atrevido a dar una palabra. Por tu zona de confort no te has atrevido a servirle a Dios. Por su zona de confort muchos no han visto la necesidad de bautizarse. Por la zona de confort muchos matrimonios se miran y dicen, mija, nosotros nunca peleamos. No, no hay que casarnos, sigamos así. ¿No que no peleamos? Hay una zona de confort y Dios nos quiere liberar de la zona de confort. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Escúcheme, ellos preferían la esclavitud con sus leves comodidades que la libertad con su obligatoria dependencia de Dios. Ya lo dije, ser libre implica depender de Dios. Ser libre, depender de Dios, implican días sorpresivos. No sabemos qué va a pasar más tarde. Así es la vida con el Señor. ¿Acaso Jesús no dijo? Porque las cosas del Espíritu son como el viento. Nadie sabe de dónde va, ni para dónde viene. No hay nada seguro. Hay una sola cosa segura en mi Señor, la salvación. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Los israelitas persistieron siempre en la idolatría y la idolatría los llevó a esclavizarse en su mente y en su corazón. No fue tanto llevarlos y sacarlos de Egipto al desierto, sino fue traerles el desierto a su comodidad. Así que allá, donde estás cómodo, Dios te va a llevar el desierto. ¿Me estoy haciendo entender? No es tanto sacarlos al desierto, es llevarles el desierto a su zona de comodidad para incomodarlos. Para liberarnos es necesario incomodarnos y Dios desea liberarnos de lo que más cómodos nos tiene, porque entre más cómodos estemos, no vemos la necesidad de hacer cambios. Si tu forma preferida de dormir es hacia el lado izquierdo, no vas a ver la necesidad de hacer un cambio de posición. Por eso, en Dios siempre hay adrenalina. En Dios siempre hay una palabra para decirte, puedes orar mejor, podría ser mejor, hijo mío. Debes aprender esto. Por eso en el Señor nunca dejamos ser aprendices. Imagínate donde en la tierra llegara a un estado donde ya nos graduáramos de ser cristianos y ya no hubiese nada más para aprender. Así no funciona. Por esa razón Dios desea liberarnos de la comodidad. Ahora, la historia del pueblo de Israel, siendo alimentada por Dios en Éxodo, en el desierto, me hace recordar a Jesús alimentando a la multitud. ¿Recuerda la historia de Jesús alimentando dos multitudes, una de 4,000, otra de 5,000? La Biblia nos enseña que en ese milagro que el Señor multiplicó los panes y los peces, hubo un acto que el Señor les mandó a hacer y fue a recostarse. ¿Lo recuerda? La Biblia dice literalmente que les dijo, recuéstense porque vamos a comer. Y pasan los discípulos con la comida y se multiplica y comen. De pronto para nosotros no tiene mucha trascendencia eso de recostarse y de sentarse, pero para la cultura sí. Porque resulta que para el tiempo de Jesús y en el Antiguo Testamento, los únicos que se sentaban a comer o se podían sentar a comer eran las personas libres, existiendo la esclavitud, o la gente de honor. La gente que tuviera un cargo de rey, eh, de faraón, que tuviera un cargo de político, de sacerdote, que perteneciera al Sanedrín, que fuera alguien de renombre. Cuando Jesús le invita a la gente que se siente, a la multitud, Jesús le está hablando a gente marginada, a gente pecaminosa, a gente del vulgo, a gente que no era letrada, a gente que necesitaba, que era conocida por ser muy pecadora, a enfermos, a paralíticos,
Bueno, los paralíticos, ¿cómo le manda a sentarse si ya son paralíticos, no? A los ciegos, a los leprosos. Estaba invitando, al punto que quiero llegar, es que estaba invitando a la gente más marginada de la época. ¿Y qué les dice? Siéntese. ¿Qué está haciendo Jesús con alimentarlos sentados? ¿Dándoles qué? Libertad, dándoles honor, valorándolos. Y la Biblia dice que todos comieron y se saciaron. La Biblia dice que todos se pusieron muy felices, pero ¿sabe qué hizo la gente después de que Jesús los alimentó? La Biblia dice que ellos no parecían israelitas sino latinos. Como recibieron un beneficio, ya le dijeron a Jesús, postúlese a ser candidato presidencial y verá que usted gana. La Biblia dice que quisieron hacer a Jesús rey. ¿Lo quisieron hacer qué? Rey. ¿Y Jesús le pareció bien la idea? La Biblia dice que no, porque les estoy dando libertad y ustedes quieren a alguien que los subyugue, que los ate. Y dice la Biblia que Jesús se fue, que Jesús no les presta atención y se va. Dios responde la queja de una manera preciosa en este pasaje, versículo 4 y versículo 5. Responde la queja con provisión. La Biblia dice que les dijo que en la tarde iban a comer carne y iban a comer pan del cielo. ¿Recuerda? Eso nos dice la palabra. Y en el versículo 5, si lo puedes colocar, la Biblia dice, el sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Versículo 4. Dice, con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios prueba el corazón para saber si el corazón es libre o no. Porque tú puedes tener cara de libre, pero tu corazón puede estar deseando volver a Egipto. ¿Sabes cuál es la mejor manera de saber si el corazón de una persona está comprometido con la causa? En una crisis. En una crisis se sabe si el corazón del fulanito, su reacción, está comprometido con lo que estamos viviendo o no. Y Dios eso pretendía hacer porque en la crisis se sabe qué tan comprometido está el corazón. Vuelvo y reitero, me preocupa que muchos de nosotros tenemos actitudes cristianas. Decimos Dios te bendiga cuando saludamos. Cargamos la Biblia, la tenemos descargada en el iPad o la tenemos descargada en el celular. Tenemos imágenes de fondo cristianas, versículos en nuestros celulares, en nuestros computadores. Colocamos en nuestros estados la cita del día, pero nuestro corazón sigue deseando volver atrás. Por momentos desea volver a la comodidad de Egipto. Y escúcheme, ellos debían comprender la dimensión de estar en el desierto. Dios los sacó de la esclavitud. Versículo 6. Y ustedes entenderán que el que los ha sacado de la esclavitud, quien los hizo volver, dice, antes del anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó. ¿En qué quería hacer énfasis Dios? En la libertad que les dio. ¿De qué te sirve volver a Egipto si ese lugar es de esclavitud? ¿De qué te sirve volver al pasado si en ese lugar no eras del todo libre? Dios desea que tú seas una persona verdaderamente libre, por eso valora la libertad. Ser libre, versículo 7, es ver la gloria de Dios. Por eso no extrañes aquellas cosas que te hacen vivir en la esclavitud. Por la mañana verán la gloria. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos están recibiendo la palabra el día de hoy? Pero no solo hay un principio para comprender, la libertad para no volver atrás, sino hay un segundo principio para comprender. La compañía de Dios. El versículo 9 dice, después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel, preséntense ante el Señor, porque Él ha oído sus quejas. Escuche esto. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Ahí está, vieron a Dios en el desierto. Y luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas, ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. El pueblo de Israel en el desierto extrañaba a Egipto y en el desierto reprochaba la compañía de Dios, que Dios no los acompañaba porque no tenían ollas de carne,
¿Sabe por qué dudaron de la compañía de Dios? Porque dijeron, en el desierto no hay nada para hacer, no hay nada para comer. Y le voy a decir una cosa, usted se va a sorprender porque usted no lo hace. Pero ¿sabía usted que la mayoría de personas en la escasez o en la crisis, lo que más ponemos en duda es la compañía de Dios? Dios me ha dejado solo. Porque a nosotros nos parece que comodidad es igual a compañía de Dios. Y te voy a decir que no siempre es así. A nosotros nos parece que bendición, comodidad es igual a compañía de Dios. Y muchas veces está en la escasez, pero también se está acompañado por Dios. No sé si me estoy haciendo entender con esto. No necesariamente en la comodidad puedo decir que Dios está conmigo. Israel vivió el proceso de aprender a tener fe en el Señor. ¿Fue en dónde? En el desierto. En Egipto no. En el desierto fue donde aprendieron a tener fe. En la comodidad de Egipto, en el trajín de la ciudad, no se encontraron nunca con el Señor. No porque Dios no esté en la comodidad, sino porque en la comodidad la satisfacción muchas veces nos impida ver la necesidad del Señor. En el desierto, la Biblia dice que vieron la gloria de Dios y vieron que Él estaba con ellos. El encuentro con Dios no siempre es en la comodidad o cuando todo anda bien, sino en el trayecto a la incomodidad. ¿Cuándo es que más Dios se va a hacer real? Cuando estés pasando por alguna necesidad. ¿Será que Israel se quejó con motivos? Yo creo que si usted y yo hubiésemos sido parte de los que hubiésemos salido de Egipto, también nos hubiésemos quejado. ¿O hay alguien aquí que diga, no, yo no me hubiera quejado? La relación era pensar que Dios daba comodidad. Seguramente muchos de los que estamos aquí nos hubiésemos quejado por eso. Y esa es una experiencia para todos. Incluso la salvación no es algo en el más allá. La salvación es encontrarse con Dios. La salvación es que es ser escuchado en medio de la necesidad. ¿Qué es salvación? La salvación es sentir la compañía de Dios en medio de una necesidad. A veces la gente cuando se le pregunta, y sobre todo aquellos que deseamos responder siempre o dar una buena respuesta, nos preguntan, ¿cómo estás? Y respondemos, estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Y nos presentamos como personas que a veces no tienen luchas internas, pero la verdad es que a través de ese saludo, muchos estamos escondiendo una realidad interna, que queremos volver a Egipto. ¿Por qué te digo esto? Porque la verdad, todos tenemos luchas internas, todos tenemos luchas existenciales por parte de la vida. Aquella persona que en este lugar diga que no ha tenido luchas con Dios, no le creo. Porque la Biblia incluso nos dice que Dios le colocó a un nombre suyo, un nombre que significa el que lucha con Dios. ¿Sabe cuál es? Israel. Jacob se llamaba y literalmente hubo una lucha y le dijo, ahora te llamarás Israel. Y significa el que lucha. Dígame, ¿quién no tiene luchas con Dios? Todas las hemos tenido. Quiero decirte que la gente que reconoce y tiene luchas internas es gente que crece mucho. Elías tuvo una lucha en la cueva, ¿recuerda? Creció mucho. Moisés tuvo lucha con el pueblo, creció. Abraham tuvo luchas porque no podía tener prole. Génesis 15. Jacob tuvo luchas con el Señor. Jesús mismo en el Getsemaní, ora, si es posible pasa de mí esta copa. Una lucha interna. La gente que tiene luchas es gente que crece, y la gente que lucha siempre ve la compañía del Señor en medio de sus luchas. Quiero decirte que Dios no se molesta si estamos frustrados o necesitados. No se molesta si en ocasiones hay queja. Es más, Dios nos dice, versículo 11, que ha escuchado la queja del pueblo. He escuchado la queja. He oído las quejas de los israelitas. Ahora diles. ¿Cómo responde el Señor? Con un diles. ¿Sabe qué deseaba leer yo después de que Dios dijo que había escuchado la queja? Yo esperaba leer. He oído las quejas de los israelitas. Ahora prepárense porque los voy a castigar. Todo fatalista yo, como juez. Pero gracias a Dios la Biblia dice que Dios respondió a la queja con provisión. Diles que en la tarde tendrán carne.
No es un diles para que no extrañen Egipto, sino es un diles para suplir su necesidad. Y la Biblia dice, así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Para no extrañar Egipto, necesitaban entender que el que los acompañaba ahora en el desierto no era un simple ser humano, no era un faraón, era un Dios. ¿Era quién? Y hay una gran diferencia en que a mí me acompañe una esposa que me acompañe Dios. ¿Aló? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia que tú me digas, a mí me acompaña mi hijo, a que me digas, Dios me acompaña. Amén. Hay una gran diferencia. Así que en el desierto no es el lugar de la ausencia de Dios para nada, sino es el lugar donde más nos encontramos con su presencia y con Él. En medio de las crisis es donde encontramos a un Dios compañero. ¿Quieres conocer a un Dios compañero? Vive las crisis y tendrás a un Dios compañero. Las quejas por un pasado mejor es la manera de decirle a Dios, ¿por qué vivo esto en el presente? Y en medio de las crisis, Dios no solo acompaña mirando, porque Dios no acompañó a su pueblo en el desierto mirando. No solo acompaña mirando, no solo acompaña animando, no solo acompaña con una promesa, sino que acompaña con una provisión. Dios acompaña con amor. Dios acompaña escuchando lo que nos sucede. Y necesitamos aprender eso, a escuchar a las personas sin juzgarlas, así como Dios lo hace. Termina el pasaje del versículo 12 diciendo, yo soy. La imagen de Dios en la Biblia es la de un juez que restaura, un juez amoroso, un juez que acompaña. Dios usó a la mayoría de los profetas de la palabra para siempre invitar a su pueblo a que se encontraran con él. Jesús, cuando acompañó a la gente en su proceso de liberación, así como Dios acompañó a la gente en su proceso de liberación en el Éxodo, no solo les dio libertad espiritual, sino les dio de comer, suplió su necesidad. Y Dios es un Dios de la crisis, no porque Dios provoque la crisis, sino porque Dios nos acompaña en medio de las crisis. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso no extrañes el pasado donde no verás la compañía de un Dios que es poderoso y hermoso. Pero hay un tercer principio que debes comprender. Debes comprender la libertad, la compañía, pero el tercer principio es la provisión. Quiero que leas esto, versículo 13 de Éxodo 16. Esa tarde llegó, ¿recuerdan que Dios dice, en la tarde verán la comida? Dice el texto, esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Esas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. 17. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. Una explicación más. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el pueblo de Israel en el desierto extrañaba a Egipto, pero especialmente extrañaba la provisión que Egipto les daba, anulando que tenían un Dios proveedor. Y cuando Dios te saca de algún lugar, es porque Dios te va a proveer. Porque si Dios libera, provee. ¿Aló? Si Dios te liberó de algo tóxico, Dios te va a proveer lo que necesitas. Si Dios te liberó de un pasado de pecado, Dios te va a proveer el amor, las bendiciones que tú necesitas. Recordemos que en Egipto habían algunas seguridades: comida, techo y labores. Y Dios también ha provisto para las necesidades materiales del hombre, para las almas y para los cuerpos, porque Dios sabe que no somos seres mutilados. Dios le provee palabra a tu alma, pero también le provee alimento a tu cuerpo, porque sabe que lo necesita. Le provee vestido.
¿Estamos de acuerdo? Incluso nos provee de la compañía de personas que necesitamos a nuestro lado. Tenemos necesidades espirituales y materiales y Dios, versículo 13, nunca ha sido ajeno a las necesidades materiales de las personas. Jamás, nunca ha sido ajeno a esa necesidad. Dios hace llegar la provisión que cada uno de nosotros necesita. ¿Recuerdas la historia que te he venido contando acerca de Jesús cuando alimentó a la multitud? En esa historia Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Y Dios también en Éxodo alimentó a su pueblo allí en el desierto. ¿Qué quieren decir estas dos historias? Jesús alimentó a la gente que lo seguía y Dios en el desierto alimentó a la gente que lo seguía, porque Dios siempre alimenta a la gente que lo sigue. No sé si me estoy haciendo entender. Versículo 18. En Éxodo, lo justo y lo necesario para cada uno fue dado. No importando cuánto recogían. No era tan importante eso. Era importante que vieran al Dios que siempre les proveía. Lo justo y lo necesario implica que Dios suplió para que comieran hasta quedar saciados. ¿Hasta qué? Y muchos recogen mucho. ¿Recuerda que algunos recogieron más de la cuenta? ¿Por qué alguien recoge más de la cuenta? Les dijo, recojan 2 litros por persona, no más. Pero dice la Biblia que algunos recogieron más. ¿Por qué cree? Por si mañana, ese instinto, ¿no? Ese instinto que tenemos. Podrían haber varias hipótesis, por preocupación o por posible ambición. Y la Biblia también dice que muchos recogieron poco. Esto habla incluso de las imposibilidades que algunos tienen para recoger mucho. Pero recoger poco, recoger mucho no importa. Lo importante es comprender que Dios nos provee lo necesario, lo justo. Es más, algunos no hemos dado pasos de fe porque aún no hemos digerido del todo que Dios provee. Hay gente que Dios quiere usar en el ministerio, que Dios quiere usarlas, pero como todavía les cuesta digerir que Dios provee, no han dado ese paso, tienen miedo, prefieren la seguridad de donde están. A través de la lucha, de la necesidad material, el Señor les permitió conocerlo, porque ellos tenían una lucha material, necesitamos comida, y a través de esa lucha, Dios se dio a conocer a ellos, con provisión. En la Biblia hay muchas historias de Dios enseñándonos y enseñándole a su pueblo a depender siempre de Él, de que Él es un proveedor, porque siempre Dios se manifiesta como proveedor en medio de la escasez y de la necesidad. ¿Por qué Dios permitía la temporada de escasez? ¿Alguien sabe por qué? En la Biblia, el pueblo de Israel, a lo largo de ella, pasó por muchos momentos de escasez. Muchísimos momentos. Con reyes, pasaron momentos de escasez. ¿Y sabe qué les recordaba la escasez al pueblo de Israel cada vez que la vivían? Les recordaba el desierto. Les recordaba el desierto. Es volverse a regresarlos a la incomodidad. Y lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces Dios nos ve tan cómodos que debe devolvernos a la incomodidad porque se nos olvidó depender de Él. Cada vez que el pueblo de Israel vivía esto, recordaba eso. En el desierto siempre aprendemos a ver que la provisión de Dios es más que material. Jesús en el desierto, cuando fue tentado 40 días y 40 noches, Dios le dio un sustento que no era material, un sustento espiritual, de fuerza, de ánimo, de palabra. En Egipto todo depende de tu trabajo. En el desierto todo depende de Dios. ¿Me hice entender? En Egipto todo depende de lo que tú trabajes. En el desierto todo depende de Dios. En Egipto dependes de lo que te quieran dar, pero en el desierto dependes de lo que Dios te quiera dar. Y te tengo que recordar que el Señor es rico en misericordia. ¿Estamos de acuerdo con eso? La bondad de Dios es justa y necesaria. No tengas limitaciones. Los que dependen de Dios, nada les sobra, ni tampoco nada les falta. Así le pasó a la gente. Los que recogían mucho, no les sobraba nada. Y los que recogían poco, no les faltaba nada. Y este principio me hace acordar a un hombre de Proverbios, a un líder llamado Agur, que dijo: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue.
y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Esto implica preferir ser rico en Dios que ser rico en cosas materiales. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Ser rico en el Señor. Así quería Dios enseñarle a su pueblo. Ahora la provisión divina es sobrenatural. ¿Será que esta es nuestra incertidumbre? Y yo quise ponerme en los zapatos de los israelitas en el desierto. ¿Será que nos cuesta creer en lo sobrenatural? Yo creo que ese es el problema de muchos de nosotros y por eso no damos pasos de fe. Nos cuesta creer que de la nada puede llegar todo. Pero con Dios así funciona. Si estás pensando en vivir dependiendo del Señor, debes creer que Dios sobrenaturalmente te puede proveer. Si tú necesitas, eres de las personas que necesita evidencias de dónde va a salir, no. La sobrenaturalidad es cotidiana en la presencia del Señor. Estamos acostumbrados a ver de dónde va a salir la cosa. Debemos acostumbrarnos a saber que de Dios salen las cosas. No extrañemos las leves seguridades pasadas que nos impiden conocer al Dios que nos provee toda la verdad. Voy terminando con lo siguiente. Hoy le he hablado con el corazón en Egipto y le he hablado de aquellas personas o de aquella sensación que a veces nos hace sentir que el pasado es mejor que regresar atrás. ¿Tú recuerdas cuánto tiempo duró Israel en el desierto? 40 años. ¿Y sabías tú que el número 40 en la Biblia tiene un sentido de se completó el ciclo? Todo quedó completo. ¿Qué quiero decirte con esto? Incluso Moisés es un hombre que en la Biblia vive 120 años. Vivió periodos de 40 años, 3 periodos de 40 años cruciales. Sus primeros 40 años aprendió a hacer algo que no debía hacer. Aprendió a ser rey de Egipto. La segunda etapa de sus 40 años, Moisés estuvo en el desierto apacentando ovejas con su suegro Jetro. En esos 40 años aprendió que él no era nadie. Y en los últimos 40 años de su vida aprendió a ser un siervo de Dios. Fue cuando se dedicó a servirle al Señor. 40 implica completo. Los israelitas no entraron a la tierra prometida sino después de 40 años, cuando comprendieron por fin qué es ser libre. Dios tuvo que demorarse con ellos 40 años enseñándoles por lo menos 3 lecciones. La importancia de la libertad, la importancia de la compañía y la importancia de la provisión. En 40 años la Biblia dice que siempre tuvieron que comer. En 40 años la Biblia dice que nunca faltó la columna de fuego que los calentaba de noche frente al frío asolador del desierto, ni tampoco nunca faltó la nube de día que los cubría del sol asolador del desierto. En 40 años su ropa no se desgastó. En 40 años aprendieron lo que podían haber aprendido desde el primer día que salieron de Egipto, porque al parecer 40 años duró su corazón en Egipto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te llevará a ti no extrañar más el pasado? Porque te quiero decir, por si te interesa el dato, que Dios tiene toda la eternidad para enseñar. El tiempo es algo que nosotros no podemos detener, que nos envejece, que nos quita la fuerza, pero a Dios no. Así que entre más te demores extrañando Egipto, más te vas a demorar a entrar a lo prometido que Dios tiene para ti. Mire, se iluminó la tarde de lo que yo estoy diciendo. Mire, se volvió a apagar. Muchos años duraron en la misma lección porque el corazón aún estaba ¿dónde? En Egipto. Y me preocupa que tú estés viviendo las bendiciones de Dios, pero con tu corazón en otro lado. Deseando volver atrás, deseando volver a dar las mismas oportunidades a lugares, a personas, a cosas que ya pasó su tiempo. Me preocupa que Dios tenga preparado para ti un ministerio, pero tu corazón siga en cosas que no deben estar.
No extrañes más esa relación tóxica, ese lugar del que ya Dios te sacó, de ese estado, de esa sensación, de ese pecado, de ese placer, de esa seguridad. La Biblia nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entreguémonos completamente a nuestro Señor. Si decides ser un discípulo de Cristo, debes saber que ser discípulo no implica tener hábitos cristianos, implica entregar el corazón para no dejar de estrellar. Por eso es que una persona cuando ha entregado su corazón en una crisis se goza. ¿Para quién? ¿Quién podría vivir un versículo como el que Santiago escribe? Que tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Quién podría llegar a tener gozo en una prueba? Aquel que su corazón se lo ha entregado a Cristo. Mientras el corazón del que vive la prueba esté en Egipto, no vivirá un gozo. ¿Sabe qué saldrá? Naturalmente, queja saldrá. Y recuerda, la queja es mi insatisfacción por lo que estoy viviendo en el presente. Era mejor mi pasado. Pablo nos enseña muchas cosas acerca de esto. Y sobre todo la palabra nos enseña en Juan que cuando conocemos a Cristo, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Ahora sí, Pablo nos dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, hablando de sus títulos, de lo que él era antes de conocer a Cristo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. En otra versión dice, más adelante dice, las tengo por basura. Y te voy a decir una cosa. En el griego original, en Filipenses capítulo 3, la palabra basura quiere decir estiércol de vaca. Eso significa para Pablo la vida pasada comparada con lo que ahora tiene en Cristo. Para nada extraña su pasado. Más bien dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Incluso nos invita y nos dice a Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Siempre acercarse a Cristo fue una invitación a no extrañar el pasado. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso te digo, si decides ser un discípulo, no permitas que haya en tu vida conductas y hábitos cristianos, pero tu corazón esté fuera. Si decides comenzar a caminar como discípulo de Cristo, camina habiéndole entregado tu corazón para que haya más armonía y para que haya más gozo. Mirar hacia adelante con Cristo implica soltar el pasado sin Cristo. Vuelvo y lo digo, mirar hacia adelante con Cristo implica soltar el pasado sin Cristo. Sí, sé que estabas acostumbrado a hacer las cosas antes de una manera, ahora ya no. En Cristo son diferentes. Pero quiero terminar recordando la historia que les he venido mencionando de Jesús alimentando a la multitud. ¿Recuerda? La Biblia dice, en Juan también, que en un momento la multitud que Jesús alimentó, tiempo después volvió a buscarlo. Y Jesús les dijo esto, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. La gente le dijo a Jesús, nuestros antepasados comieron maná, refiriéndose a Éxodo, lo que ahorita leímos, mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo, pero Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús respondió, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Con Jesús debemos desear el futuro que nos presenta, no el pasado. Porque cuando tú lees la Biblia te promete cosas futuras, te promete un cielo nuevo, una tierra nueva, te promete que sueñes con lo que viene para ti. No te invita a que sueñes con el pasado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que mi querido hermano,
Lo que te quiero decir es que los israelitas comieron pan en el desierto. Hoy nosotros comemos el pan de vida que se llama Jesucristo. ¿Y cuántos quieren comer de ese pan todos los días de su vida? ¿Sabe? Hay una canción muy viejita que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y la segunda estrofa de la canción dice: la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí hoy se quieren comprometer con Dios a no extrañar más el pasado? Gracias por la sinceridad. Así deben ser las respuestas. El amén no debe ser a la ligera. Yo lo que le quiero invitar es a que usted entienda el poder de la liberación, el poder de la compañía y el poder de la provisión de Dios, para que no extrañes el pasado, para que no extrañes volver atrás a nada. Hay un meme que rueda por internet de un personaje que le preguntan: si usted pudiera volver en el tiempo, ¿volvería al pasado? Y dice: ¿a son de qué? ¿A buscar a quién? No hay nada que volver. Recuerda que el pasado solo lo puedes recordar, el presente lo puedes transformar. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta palabra? Colóquese de pie y quiero que oremos. Padre, en este momento queremos darte gracias porque has sido claro con nosotros. Todos aquí, Señor, entendemos tu palabra. Y tenemos muy claro que volver a Egipto no es una opción. Ya estamos aquí, en el desierto algunos. Padre, pero el desierto es mejor porque en el desierto tenemos libertad, gozamos de una libertad preciosa, gozamos de tu compañía y gozamos de tu provisión. Quiero invitarte a que en este momento tú ores al Señor y le digas: ayúdame, Padre, a entender esta palabra. Y te quiero pedir, Señor, por todas aquellas personas que no han soltado circunstancias, situaciones pasadas, que todavía hay heridas incluso pasadas que les afectan bastante, que les hacen perder el control de sus emociones, que les impiden avanzar. Señor, oro para que en Misión Vida, Señor, no hayan personas con simples hábitos cristianos, sino que de corazón se hayan entregado a ti. Que no extrañen, Padre Celestial, el pasado más. Que puedan caminar hacia el presente y hacia el futuro para ti. Que puedan levantarse con todo su corazón a disfrutar de tu presencia. Que, Señor, entiendan la dimensión de lo que fue sacarnos de los lugares que nos sacaste. Ayúdanos, Padre, perdónanos por si ha habido momentos en que hemos deseado retroceder. Danos la paz y la fuerza para comprender que tú eres el único que puede bendecirnos y ayudarnos. Quiero pedirte por todos los amigos y las personas que vienen hoy a este lugar. Oro por sus vidas, oro por sus corazones, oro por sus procesos de vida, oro por las cosas que han vivido y han pasado. Oro, Señor, para que no extrañemos más Egipto, para que no pensemos que el pasado es mejor, sino para que podamos, Dios, avanzar y poder desear el futuro que nos prometes, un futuro glorioso en tu presencia. Nos esperan, Señor, las bodas del Cordero, nos espera el cielo, el reino de los cielos. Ayúdanos a soñar con eso, no a querer retroceder. Te pido, Padre, por todas las personas que vinieron en este día, y te pido que sean personas llenas de tu Espíritu Santo, que no se aparten de ti, que te amen con todo su corazón, que vivan para ti, que te entreguen su vida y su alma. Señor,
que comprendamos el valor tan importante de lo que es ser libres, de lo que es estar acompañados por ti y de la provisión que tú nos das. Que eso no lo puede dar ni el pasado, ni una persona, ni una circunstancia, ni un trabajo. Solo tú nos lo das. Hoy te bendecimos, Señor, y queremos, Padre, que este mensaje sane nuestras vidas y nuestros corazones y nos lleve, Señor, a disfrutar de la plena libertad que tú nos das. Ayúdanos a caminar contigo siempre. Ayúdanos a vivir siempre asertivamente, de acuerdo a tu palabra. Gracias por la audiencia que viene el día de hoy, Señor, a tu casa a escuchar tu palabra. Bendícelos por su esfuerzo, por llegar hasta aquí hoy. Gracias porque eres fiel y maravilloso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Gracias.